Educa con propósito, con Angie y Yoka. Bienvenidos todos nuevamente a este episodio de Educa con propósito, el podcast donde a través de nuestras experiencias te compartimos cómo logramos alcanzar nuestro propósito de vida. Además, estaremos compartiendo contigo herramientas que te ayudarán a descubrir y potencializar tus talentos y habilidades y así poder conectar con tu propósito de vida. Yo soy Angie. Y yo soy Yoka y juntas somos Educa Ya. El día de hoy vamos a estar conversando un tema súper importante y es cómo nos estamos relacionando nosotros los hijos con nuestros padres. Así es. Bueno, para iniciar creo que es importante de alguna manera, pues definir hoy en día cómo impacta precisamente esa relación de los hijos con los padres. Hoy en día, como de pronto vemos y se ve reflejado en los jóvenes, en los adolescentes, cómo se está viendo esa relación y qué tan importante es y qué tanto efecto o impacto trae al transcurrir de los años cuando de repente nosotros vamos a tener la oportunidad de tener nuestros hijos y cómo todo eso termina siendo como una cadena. Entonces, creo que es importante ahí hablarlo, mencionarlo, y no sé de pronto también tú qué puedas pensar y qué definición o qué concepto o para ti qué tan importante es esa relación. Si bien de pronto no cada uno, desde la experiencia personal, desde los aprendizajes que hemos ido adquiriendo por la crianza, ¿verdad? Que termina siendo fundamental en ese proceso de crecimiento de nosotros los hijos, es importante mencionar que los padres terminan siendo obviamente importantísimos en ese proceso de nosotros, porque vamos a ir impactando, pero también vamos a ir mostrando y reflejando a donde vayamos, en los escenarios en los que estemos, en los contextos en los que estemos, mostrando de alguna forma lo que nuestros padres han inculcado y han formado en nosotros. Entonces, creo que algo que es súper importante está el tema de los principios y de los valores que tienen que ser como esa marca o eso que de alguna forma hace parte de nuestra identidad y que ha sido muy influido por nuestros papás. Sí. Y que de alguna manera eso, en el transcurrir de los años, sí, alguno de ellos va a permanecer, pero muchos quizás lo vamos a ir dejando, vamos a ir soltando, porque vamos a empezar nosotros a creer o a adquirir nuestras propias creencias de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, de acuerdo a lo que vayamos experimentando. ¿Qué funciona y qué no nos funciona? De todo eso, de lo que nuestros padres nos han enseñado. Entonces yo creo que es una relación, si no después de la relación, y lo mencionaba en los episodios anteriores, en cuanto a dos decisiones importantes de la relación con Dios, la relación de la decisión de pareja, pero también la relación que tú tengas con tu pareja va a ser importante porque eso lo vas a llevar también en esas relaciones que también son importantes. No sé qué piensas tú, pero yo creo que sin duda alguna, mucho de lo que aprendemos en esas primeras etapas, en esa infancia, en esa adolescencia con nuestros padres va a influir muchísimo ya en nuestra adultez. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo considero que nuestros padres tienen una gran responsabilidad al momento de decidir traernos a este mundo. Y digo nuestros padres porque, bueno, nosotros no tenemos ahora mismo la oportunidad todavía de tener hijos. Pues yo creo particularmente que yo sí espero, no sé, ahí tú nos comentarás ahora si esperas también tener bebés. Pero yo creo que cuando tomamos la decisión de traer hijos a este mundo, estamos de una u otra manera decidiendo también el rol y la responsabilidad que eso conlleva. Y cuando tú hablabas acerca de precisamente de esas creencias, culturas, conversaciones que nuestros padres nos han dado y que terminamos aceptando o desplazando otras, dependiendo de lo que en el transcurso de nuestra vida vayamos forjando, yo creo que ahí es muy importante un punto de qué conversaciones, qué palabras estamos utilizando con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros niños incluso, porque desde el vientre, y eso está demostrado que es así, que desde el vientre, una vez la mujer esté en proceso de gestación, esté embarazada, ya lo que tú le hables, la forma en la que, exacto, la forma en la que tú te comuniques con ese bebé, pues ya él lo va a empezar a percibir. Tanto
que hay muchos estudios acerca de eso, de cómo de pronto una mujer que estuvo embarazada y durante su embarazo decía un bebé no deseado, o tuvo conflictos con su pareja, o de pronto fue abandonado, o tenía problemas de drogadicción y demás, eso llega a tener una consecuencia Claro. para el desarrollo de ese niño. Entonces yo creo que en ese punto, el tocar el tema de cómo nos estamos relacionando nosotros los hijos con nuestros padres es muy importante porque eso que aparentemente hoy es simplemente una relación entre hijo y mamá o hijo y papá va a ser el resultado de cómo voy a llevar yo esa relación con mis hijos y con mis futuras generaciones también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi mamá fue una persona muy amorosa, una persona que se dedicaba al cuidado de nosotros, una persona que de pronto al momento de decirnos las cosas nos lo decía con tacto, sí, con amor, con paciencia, con empatía, muy seguramente eso yo lo voy a tener arraigado a mí y voy a considerar que dentro de una relación de padre e hijo, lo ideal es conversar las cosas desde esa óptica. Entonces, por tanto, cuando yo tenga mis hijos, muy probablemente voy a ir llevando ese tipo de conversaciones también con mis hijos y de esa manera pues se va como replicando, por así decirlo, la información. Y puede llegar a incluso pasar también lo contrario, pues si yo encuentro que mi papá me trata de forma agresiva, que de pronto mi papá me trata de pronto de una forma más distante, voy a creerme que esa es la forma adecuada de llevar una relación y muy probablemente eso lo va a llevar. Voy a hacer a mis hijos, pero también puedo llevar a desplazarlo de pronto a relaciones, por ejemplo, relaciones de pareja, relaciones de amistades, incluso relaciones en mi puesto de trabajo. La forma en la que nosotros tenemos una comunicación en nuestra casa, de una manera muy significativa, creo yo, que impacta la forma en la que nos relacionamos con el mundo exterior. Sí, no sé si tú has escuchado esta frase, pero me hace mucho sentido. Y es que los hijos son el reflejo de los padres. Sí. No sé Nosotros si... nos pasamos aquí con reflejo y reclamo, eso espejo por todos lados, pero es que es real. Sí, o Real. sea, es que si tú de pronto haces un análisis eh, de cómo tú eres, ¿sí? Porque hablando de lo que somos, te vas a dar cuenta que uno siempre se parece más a uno de los dos, o incluso tienes de los dos, tienes cosas de los dos. Pero es eso, porque de alguna forma ellos han sido, tú lo decías en un principio, ellos son los responsables, ¿no? Nos trajeron al mundo, ¿cierto? Y por ende tienen esa responsabilidad de formarnos, de educarnos, de mostrarnos un camino, y que ya cuando ya tú eres adulto, cuando ya tú tomarás decisiones de acuerdo a lo que ellos te enseñaron, pero también a lo que tú aprendiste durante ese transitar. Yo creo que eso es importante mencionar y decirlo, Yoka, que la parte de la responsabilidad es un tema fundamental, porque de alguna manera eso también nos permite a nosotros entrenarnos, a nosotros los hijos, que cuando ya crecemos, sabemos y somos conscientes que también tenemos que empezar a ser responsables. Sí. Esa es una etapa importante y es lo que nos hace diferentes a ser niños. Y no quiere decir que el niño no pueda tener responsabilidad, pero no es lo mismo la responsabilidad de un niño a la responsabilidad de un adulto. Y siento que sí hay una influencia impresionante, importante, relevante de los padres en la formación de nosotros los hijos, porque si no hay una guía, porque son guías, y yo también incluso le llamo ángeles que Dios coloca en tu camino, o sea, no es en vano que necesites de una madre y que necesites de un padre, de esa energía precisamente masculina y de esa energía femenina para que tú puedas de alguna manera tener herramientas que te ayuden en el camino o en tu vida en diferentes situaciones y que tú sepas solventar, ¿sí? Resolver. Entonces, muchas de las carencias, muchas de las cosas que de pronto no sabemos o no hemos sabido llevar es porque seguramente ha habido un vacío, sí. Ha habido de pronto esa ausencia de algo que necesitaban para poder tener los recursos, las herramientas o las bases, sí, para poder llevarlo a cabo ya en medida mucho más madura y mucho más consciente. Entonces, sin duda alguna, la responsabilidad y la influencia que tienen nuestros padres en ese proceso va a ser trascendental y va a ser importante en el crecimiento y en esa etapa de madurez.
Total, mira, y hay otro aspecto que también considero yo que es importante que revisemos cuando hablamos de las relaciones entre hijos y padres, y es qué palabras estamos utilizando al momento de comunicarnos con nuestros hijos, o al momento de que incluso nuestros hijos se comuniquen con nosotros, porque como lo mencionabas tú ahorita, es un reflejo, es un espejo. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros como padres, digamos que de alguna u otra manera, por carencias que tuvimos cuando fuimos niños y la forma en la que nos criaron y demás, utilizamos palabras no tan asertivas al momento de comunicarnos con nuestros niños y de una u otra manera estamos o bien forjando o bien destruyendo su propia identidad o incluso su autoestima. Total. Yo he tenido la oportunidad de pronto de trabajar en colegios y incluso estoy también a nivel universitario y es impresionante la forma como la comunicación y las palabras que nuestros padres utilizan con nosotros llega a reflejar qué tan seguros nos encontramos nosotros en este mundo y cómo nos sentimos nosotros si estamos protegidos o no. ¿A qué voy con este punto? Por ejemplo, ahora se me viene a la mente una situación muy particular. Yo en el colegio donde trabajaba, un padre de familia tenía una manera muy particular de hablarle a su hijo, siempre le hablaba como si fuera un adulto, Claro. ¿sí? Y utilizaba términos bastante bruscos, grotescos para un niño de 5 o 6 años. Y digamos que le decía como, bueno, ¿y tú qué? ¿Todo bien, vale mía? No sé qué, o sea, eran términos como que yo decía, pues esto está bien que tú lo utilices, pues en el contexto de tus amigos y todo lo demás, pero tú no estás hablando con uno de tus amigos, pero estás hablando con tu hijo. Entonces, cuando el niño tenía equivocaciones y demás, él lanzaba expresiones que de verdad, hasta para una persona que es adulta, son fuertes. Ya, y yo un día me senté con el padre de familia y le expresé y le dije, no, pero sacármese, no hable de esa manera, vamos a tratar de mirar a ver qué es lo que está sucediendo y por qué el niño está reaccionando de esta forma. Y el papá me decía a mí, no, lo que pasa es que él es un macho, él es un varón, él tiene que pararse firme. Claro. No sé qué, o sea, todo el tema del machismo también está involucrado. Y eso, de alguna u otra forma, lo confronto o le pongo la contraparte de, por ejemplo, mi amiga Marce, la bibliotecaria del colegio, ella siempre me decía a mí, yo a mi hija nunca le digo que ella era bruta, yo a mi hija nunca le digo que ella no podía, al contrario, siempre la incitaba y le decía, tú eres una niña muy bonita, tú eres una niña muy sabia, tú eres una niña que de pronto puede lograr todo lo que tú quieras, entonces eso, mira, te das cuenta que forja dos individuos totalmente diferentes. Hoy, hace más o menos como 2 meses y medio por ahí, tuve la oportunidad de tener el contacto con este niño. Hoy en día él debe tener más o menos como unos 15 años, porque yo cuando sucedió esa situación él tenía como unos 5 años y yo dejé de trabajar en el colegio en el 2020, entonces debe tener unos 10 años, 12 años por ahí más o menos. Digo yo sacando cuentas extrañas. Ajá. Y me lo topé y lamentablemente es un niño que es bruto. Claro, es que lo decíamos, la influencia que tienen los padres en nosotros es importante, es muy significativa para bien o para mal. Incluso mira que se logra ver tan reflejado en un mismo individuo como la forma en la que te trata papá y la que te trata mamá hacen como un mix. Entonces una misma Claro. persona y digamos de alguna manera pues pareciese que no fuese posible hacerlo. Pero entonces vemos, por ejemplo, niños o jóvenes que con la novia son un amor de persona, son un encanto, pero con el amigo son un patán. Y tú dices, pero, o sea, no hay una concordancia aquí, pero resulta que es que como la novia le da amor, le da cariño, pues se portan bonito con ella. Y como los amigos son más chabacanes, pues se comportan del lado contrario, ¿no? O puede incluso llegar a mezclarse. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa? Que de pronto puede llegar a pasar Lo que contrario. en esas personalidades encontramos de pronto jóvenes que no saben cómo aceptar que alguien los quiere, que alguien les está generando afecto y terminan siendo como ellos mismos la barrera, porque como no sabemos cómo tratar con una persona que me trata bonito, entonces soy grosero, soy toco, soy brusco,
con esa persona que me está dando amor, porque realmente nunca me enseñaron a cómo debo manejar el tema del aprecio y de la comprensión. Además, porque nunca fueron tratados así. Exacto. Que yo pienso Es que algo extraño. también, yo pienso que también, o sea, por ejemplo, en el caso de los padres, desde lo que saben, hacen lo mejor posible. Sí. Pero hay que entender que también ellos también fueron criados de una forma, o sea, son temas generacionales, ¿ya? O sea, es decir, ellos vienen programados de una forma, fueron criados de una manera, y de esa forma que fueron criados, fueron programados, eso mismo lo quieren transmitir a sus hijos. Entonces, es allí cuando, bueno, aparece uno de los hijos confrontado, por poner el ejemplo, confrontado con toda esta situación y se da cuenta que no quiere transmitir lo mismo a sus hijos. Entonces ahí es Rompe el cuando, ciclo. ahí voy, ahí es cuando entonces desde un acto de valentía, de madurez, de amor, decide transformar su vida, empezar a preocuparse por sí mismo, a resignificar muchas cosas, a resignificar esa historia golpeada, dolida, con heridas, dado por situaciones, ya sea como te dije, forjadas por crianzas que no dependieron del niño o de ese hijo que simplemente vino a este mundo, como decirlo un poco fuerte, sí, de pronto no pidió nacer, pero era la voluntad de Dios y de la vida y vino a cambiar la historia. Sí. Quizás ese sea como parte de ese propósito, vino a cambiar la historia de esa familia, de esas generaciones que ha venido trasegada, que ha venido con situaciones de violencia, de conflicto. Tú dices ahorita el tema del lenguaje, que sí termina siendo trascendental. Yo siempre lo dije, en algún episodio lo dije, que el lenguaje no solo puede describir una realidad, sino que también la crea. Entonces, de repente, claro, yo le empiezo a manifestar a mi hijo, a mi hija, frases peyorativas y eso en algún punto se lo empieza a creer tanto que termina mostrando un poco de eso, o mucho de eso. Entonces, sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, pero está ese hijo que también, como te decía, es valiente, que viene a transformar y a cambiar la historia de su familia y decide en un acto, como te lo digo, de valentía, decidir hacer un cambio, decidir hacer un proceso de transformación, entonces empieza a preocuparse, a ir a terapias, entonces empieza a dar importancia a todo este tema de salud mental y empieza a querer buscar la manera de perdonar, de buscar un acercamiento hacia los padres, porque mucho de esa influencia pues, de los padres, dado que han sido las primeras personas que se hicieron responsables de su formación, entendiéndose que no son los únicos, pero que sí es una de las relaciones más importantes en ese proceso de crecimiento, porque también influye el colegio, la escuela, los amigos, los docentes, las personas que hacen parte también de ese proceso de crecimiento en el niño o en el adolescente. Entonces, sin duda alguna, el tema de los padres termina siendo importante y yo siempre lo digo que nosotros venimos a este mundo para de alguna forma cambiar y transformar la historia y a partir de allí poder nosotros al momento de tener la oportunidad de ser padres, criar unos hijos sanos. Sí me decías ahorita de que de pronto de que si yo tengo como ese deseo y la verdad que en algún punto de mi vida, por muchos años, estaba negada como a esa posibilidad, precisamente por muchas cosas que yo había vivido y también por lo que he visto, ¿no? Estamos en un mundo que cada vez creo que hay más complicado, hay muchas situaciones donde por eso las familias optan, o muchos jóvenes hoy en día optan por la no posibilidad de traer hijos. Y yo por mucho tiempo sí tuve esa creencia como, no quiero tener hijos. Pero empecé a tener una reconciliación conmigo mismo, también un poco con mi relación con mis papás. Y también viví, y creo que fue algo de lo que hablábamos. Y ahorita que me estabas contando de la serie que estás viendo que yo te sugerí, que te recomendé, que tiene que ver con todos estos temas de constelaciones. Justamente en una constelación, yo empecé como a resignificar y a cambiar esa creencia en cuanto al no tener hijos. Y obviamente fue un proceso fuerte y que sigue
del proceso, que sigue en proceso, pero en mi corazón sí está ese deseo de ser madre. No sé cuándo será en qué momento, pero espero que se pueda dar. Y bueno, y si no, de todas maneras, creo que pues seré y estoy siendo una buena tía. Igual también en el escenario en el que estoy, yo también trabajo con jóvenes, con niños, y eso obviamente va a ser muy influyente. Sí. Entonces, creo que a partir de las herramientas que yo pueda construir y tener, va a ser algo positivo para esa relación que se vaya construyendo en el camino. Bueno, mira, entonces dentro de esas herramientas que nosotros como normalmente siempre les vamos entregando, yo creería que también es importante que agreguemos, ya hemos hablado del tema de la comunicación, de las palabras que estamos utilizando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y yo creo que también es importante ahí incluir el tema de cuánto tiempo estoy compartiendo y estoy teniendo de calidad con mi hijo. Sí, eso es muy importante, o sea, compartir con ese ser que tú le has dado vida, más que lo material, Ahí va. más que lo material, es poder estar allí en sus momentos, en sus logros, en sus fracasos, en aquellos momentos que el niño necesita sentirse escuchado, Sí. el niño necesita expresarse o el joven necesita expresarse, y qué herramientas yo también como padre y como madre debo adquirir. Entonces, si no sé cómo hacerlo, necesito de alguna manera pedir apoyo, pedir ayuda, y es allí donde hacemos terapia, es allí donde hacemos de pronto asesoría o terapia en familia, que también termina siendo una herramienta importante en ese proceso de crecimiento y de desarrollo. ¿Sabes algo que ahora que tú mencionas eso, se me vino a la cabeza una imagen que vi hace poco que decía, yo quiero que cuando mis hijos tengan un problema, no lancen la expresión, no le voy a contar nada a mi mamá para que no se enoje, versus a, prefiero que diga, voy a llamar a mi mamá para que me dé un buen consejo. Por supuesto. Yo creo que ahí para que eso se pueda llegar a dar, creo que es importante el tema de compartir esos espacios y esos tiempos con nuestros hijos, porque precisamente durante esos tiempos y esos espacios tú logras conocer realmente quién es ese niño, quién se está formando allí, cuáles son sus temores, cuáles son sus habilidades, y también desde ese punto de vista empiezas a potencializarlo y ayudarlo a que él empiece a superar de pronto esas limitaciones que físicas o mentalmente pueda estar construyendo. Entonces, creo yo que el vínculo del tiempo es muy importante y es muy relevante con respecto a la relación que nosotros tenemos con nuestros padres. En este punto, cabe ahí también acotar, por ejemplo, yo le he dicho en los episodios anteriores que yo no tuve la oportunidad de pronto de vivir con mi papá como tal. Mi papá, al igual que muchos hogares, pues tuvo un padre ausente. Sin embargo, hoy en día le doy gracias a Dios porque, uno, tuve una mamá que de verdad que a pesar de todas las actividades y todas las tareas y toda la labor que tenía que hacer para poder sostenernos, nosotros éramos tres y ella estaba sola. Entonces, Tónico. sí, y aún así mi mamá sacaba tiempo para darnos a nosotros, y yo creo que ninguna de mis hermanas ni mi persona, me tomo el atrevimiento ahí de ponerle voz a ellas, pero yo creo que ninguna podríamos reprocharle a ella acerca de no nos dio tiempo o no compartió con nosotros algunas experiencias, porque realmente tenemos muy bonitos recuerdos con mi mamá de esos espacios de fuimos a playa, fuimos a un parque, incluso en casa todo el mundo deseaba que nosotros deseábamos que llegara el domingo, que era el día que ella tenía libre, porque era el día en que mi mamá nos cocinaba. Entonces, esos momentos, aunque pareciesen algo tan sencillo y quizás de pronto no teníamos los manjares a y por haber, el hecho Son los que más valen. de que ella estuviese ahí, exacto, y compartiera con nosotros ese momento, y por lo menos a mí me dejó de experiencia que mi mamá me enseñó a hacer postres, me enseñó a hacer todo lo que yo sé de repostería y demás, lo sé porque mi mamá me inspiró a eso. Entonces, allí vamos formando eso y vamos dejando como esa huella de esos recuerdos allí. Por otra parte, tengo lo contrario, ¿no? Mi papá, un papá que estuvo ausente, lamentablemente, y sé que de pronto no fue lo que él deseaba, pero así fueron como se dieron las cosas, ¿verdad? Y hoy en día doy gracias porque precisamente, y lo mencionaba en el capítulo de matrimonio, de pronto eso también uno lo arrastra, por así decirlo. Y Así es. paradójicamente,
en la época en la que yo tuve la ruptura matrimonial y pasé todo el proceso del divorcio, mi papá fue para mí un Gran apoyo. Sí, fue allí la persona que te sostuvo, que me ayudó y que gracias a Dios, y por eso yo siempre he dicho que todo pasa por una causa divina, por así decirlo, que gracias a Dios se generó esa situación para que yo pudiese sanar Y mi perdonar. relación con mi papá. Sí. Y hoy en día de pronto, o sea, no voy a decir que, ay, que yo me la paso hablando con mi papá, no sé qué, no sé qué, no. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba más joven, cuando estaba más niña, yo no era capaz de decirle a mi papá, papi, te amo, papi, te quiero, papi, cuídate. No. De hecho, fácilmente podía pasar un año completo sin saber nada de mi papá y yo Como sabía si nada. que, sí, sabía de él de pronto el día del cumpleaños porque mi mamá me decía, usted no va a llamar a su papá para felicitarlo, ¿sí? Pero ya hoy en día de pronto mi papá, a causa también yo pienso de toda la situación y de toda esa reconciliación que tuvimos, que no fue sentarme con mi papá y decirle, papi, yo te perdono por esto y esto y esto. No, no, de pronto no tuvimos ese espacio, pero sí se dio. Y creo yo que ahí estuvo de manera muy directa la reconciliación. Y hoy en día mi papá me manda mensajes, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Yo, hola papi, ¿cómo estás? Y le mando abiertamente, le puedo decir, papi, te quiero mucho, ya lo abrazo. Sí, yo lo he escuchado cuando le he dicho que lo quiere. Entonces, eso de pronto en el momento no tuvimos el tiempo, pero hoy, y ahí voy con ese consejo o con esa recomendación que les doy, no necesariamente las relaciones de padre, sería lo ideal que se forjaran desde niño, pero si no tuviste la oportunidad de hacerlo desde niño y ya hoy eres un adulto, ser responsable emocionalmente con respecto a eso, sana esas heridas, ¿sí? Y ten un contacto con tu papá o con tu mamá o con la persona que en ese momento cumplió el rol de él. Porque es Sí. importante, eso, aunque uno creyese que no, abre un sinnúmero de bendiciones a nuestras vidas y nos permite avanzar. Muy alejado de lo que de pronto nosotros lógicamente creemos, el no tener una buena relación con papá o con mamá puede estar obstruyéndote muchos avances En el camino. De hecho, es algo bíblico, ¿no? Honra padre y madre, te irá bien, Tendrás tendrás larga larga vida. Creo que es el único mandamiento con promesa. Así es. Entonces, eso es más que poderoso, o sea, es algo revelador y creo que es la mejor forma. Como también los padres no deben de exasperar a los hijos. Sí, eso también es bíblico. Porque en ocasiones pasa que nosotros como papás, y yo me pongo como papá porque de pronto yo no soy mamá, pero sí tengo un sobrino que a veces, por su carácter, por su temperamento, choca con el mío y llegamos a insistir tanto en que el niño haga las cosas de la manera en la que nosotros creemos que es lo correcto, que terminamos exasperándolos, desesperándolos, sintiendo que ellos están agobiados porque es que yo no puedo ser como papá, yo no puedo ser como mamá, cuando realmente no están aquí para ser como papá o como mamá o como la tía, están aquí para ser ellos. ¿Sabes? Bueno, yo creo que ha sido gratificante y de mucho valor y de aprendizaje lo que hemos compartido el día de hoy en cuanto a esa relación de papá, a esa relación de mamá en nuestras vidas, lo importante, la influencia que tiene, que no solamente de pronto en esa etapa de infancia, de adolescencia, sino también todo lo que impacta en la etapa de adultos, que creo yo que es cuando nosotros también los entendemos más. Incluso hay una frase que ellos siempre nos dicen, a mí me dicen mucho mi mamá, me vas a entender cuando, a mí me dice que me vas a entender cuando seas mamá. Sí, eso, el mismo, es en otras formas, es el dicho muy popular que dice, hijo eres, padre serás. Exacto, entonces me vas a entender cuando seas mamá, te pronto hoy hay cosas que pudieran no entender desde mi conciencia o desde mi raciocinio o desde mi perspectiva o mi manera de ver la vida y las cosas. Pero bueno, seguramente si llego a ser mamá voy a entender muchas cosas en las cuales ella hace, ha hecho y seguirá haciendo. Sí, entonces ahí lo tenemos, esas herramientas, la comunicación, las palabras asertivas, palabras limpias, sanas, bonitas, que además compartan tiempo de calidad con las personas y que seamos empáticos.
seamos Sí. empáticos, logremos entender la postura de nuestros hijos, pero que también nuestros hijos de vez en cuando se pongan un poquito racionales y digan, bueno, mi papá o mi mamá está haciendo esto por un beneficio mayor. Entonces, en esa parte, sobre todo, que de verdad todo lo hagan desde el amor. Desde el amor. Y ellos siempre quieren lo mejor. Sí. Siempre quieren lo mejor. Ahora, ahí entra la pregunta, bueno, ajá, ¿qué es lo mejor? Nosotros como adultos nos lo hacemos, bueno, ¿y qué es lo mejor? Porque de pronto para ellos sí, lo mejor puede ser que tú te cases con, no sé, con un prototipo de hombre que a su manera de verlo eso es lo mejor, pero para mí, pues, Es diferente. Exacto, es distinto, ahí tiene otro significado. Pero igual, ellos siempre quieren lo mejor para nosotros y siempre van a procurar que nosotros estemos bien, que seamos felices y que de alguna manera, pues, esa relación, pues, se sostenga en el tiempo. Porque yo le decía, es trascendental. Sí, y si se está dañando o se está dañada, porfa, reconcíliense. De verdad, eso abre muchísimas puertas, descarga mucho nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud incluso, y de verdad trae muchísimas bendiciones. Así terminamos entonces en este episodio. Agradecemos a todos por compartir pues este episodio, que nos vean, que comenten, que nos sigan en nuestras redes, que se suscriban a este canal y de verdad muchísimas gracias porque siempre están hasta el final escuchándonos, comentando y bueno, estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, señor, y así también agradecerle a Bausi Moda San y a nuestra aula por apoyarnos en este proyecto tan bonito. Esperemos que toda la información que les estamos entregando sea de mucho beneficio y de grandes bendiciones para sí. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao.